¿Qué tal amigos, amigas? La Asamblea de Dios de España acaba de celebrar su 18º Congreso y sus primeros 60 años de historia. Lo han hecho con un evento muy importante al que acudieron miles de personas, miles de asambleístas, de congresistas de todas partes de España y también de otros países del mundo, a la ciudad de Gandía, donde se celebró en un lugar de convenciones, se celebró este importante congreso y este importante aniversario. Bajo el lema, en su presencia hacia cosas mayores, pues aquello fue una verdadera fiesta a la que yo tuve el privilegio de poder asistir en calidad de invitado junto a la secretaria ejecutiva de FEREDE y también a otro compañero de la Comisión Permanente de FEREDE. Y para hablar de este congreso y también algunas cosas que nos quedaron un poco en el tintero y queremos conocer un poquito más, tenemos hoy con nosotros al presidente de la Asamblea de Dios de España, el pastor Juan Carlos Escobar, a quien ya saludamos y damos la bienvenida a esta ventana de actualidad evangélica. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Gracias, Jorge, por invitarme para estar contigo y con la audiencia. Y lo primero que quiero preguntarte es lo que para mí fue de las muchas noticias buenas que hubo en ese congreso, en esta fiesta, eh, fue la de verte tan bien después de haber conocido y haber estado orando por tu salud, porque tuvimos un pequeño susto hace algún tiempo atrás, donde pues, recibíamos noticias un poco preocupantes acerca de tu salud. Y te vi tan bien, tan en plena forma allí en el Congreso, ya sabía que estabas mejor, que estabas bien, pero me gustaría que lo comentes. ¿Cómo estás? Pues seguimos en plena forma, estamos bien, a pesar después del Congreso, que eso es matador para todos los que son organizadores de eventos, y fue una prueba de fuego, desde luego. Sí, estamos bien, eso fue un susto, fue un diagnóstico de un tumor que afectaba a un riñón y tenía tendencia expansiva, pero bueno, cuando estaba a punto de irme al quirófano, pues se determina otro diagnóstico y a partir de ahí todo queda reducido a una pequeño, bueno, un pequeño como residual de una Sí. antigua operación. Y la verdad es que no ha tenido trascendencia. Acabo de venir justamente hoy de una analítica, me vio la doctora que me atendía y me dicen que estoy perfecto. Y yo me siento fenomenal. Así que con algunas controles de rutina para ver cómo evoluciona ese potencial acceso y por mi parte, pues nada, yo lo que dije en la convención y te digo a ti, digo a todo el mundo y es lo que suelo decir, es que yo, como decía el ciego, es que yo solo sé que antes no veía y ahora veo, ¿no? Pues eso es todo lo que puedo decir. Luego explicaciones habrá de todos los gustos, ¿no? Pero yo vi Pues sí, la algo verdad. del Señor. Además, mira, independientemente de la parte especulativa del milagro, que yo considero que Dios obró ahí, Mm. pero aparte de todo eso, para mí fue un trato de Dios tan bonito, porque Dios me hace de tener todo, yo en plena forma, por recomendación médica se me impide viajar y tengo unas experiencias con el Señor, frenar todo, volver otra vez a vivir casi no tanto un confinamiento, pero sí un cese de actividades, para mí fue refrigerante, me permitió ser tratado por Dios, pero sobre todo aun cuando yo sabía que existía eso ahí, porque en esos momentos pues la tendencia a ser operado es sentir una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Para mí esa fue una de las experiencias más tremendas que viví en este proceso. Entiendo perfectamente porque, como sabes, yo estuve en el dique Sí, seco cuando la pandemia, estuve 15 días hospitalizado y otros sí, tantos sí. para recuperarme de todo. Y es verdad que cuando estás allí, además estuve en terapia intermedia, ¿no? O sea que estaba entre Pinto y Valdemoro, como se suele decir, pero gracias a Dios pues salí adelante. Y es verdad que esa paz que tú dices, las oraciones que yo recibía por WhatsApp Efectivamente. permanentemente, gente que estaba alentándome y orando por nosotros, eso es fantástico, una experiencia que uno no la va, obviamente no la va a buscar, no somos masoquistas, ¿no? Para estar en un hospital o enfermos, pero cuando llegan, saber que uno tiene ese respaldo de parte del Señor y de los hermanos, ¿no? En oración, pues es algo, una experiencia indescriptible, ¿no? Y Yo les realmente decía a te renueva. Jorge, cuando daba mi informe de presidente, aún no habías llegado tú, me parece, yo dije algo muy sencillo. Primero, la primera frase que me vino cuando tuve ese diagnóstico es que en Dios no hay despropósitos. Mm. Y luego lo que dije como conclusión de todo esto, dije, mira, si Dios lo permitió para que me mimaran con las oraciones y las atenciones, pues bienvenido sea, valió la pena, ¿no?
Bueno, esto es medio en broma porque no hace mucha gracia los que han estado a mi Claro, lado. no, pero es verdad, te entiendo perfectamente y creo que nuestra audiencia lo entiende perfectamente también. Así que nos alegramos mucho, Juan Carlos, sinceramente, Gracias, todos aquellos que te amamos, te conocemos, te contamos entre muchas nuestros gracias. amigos, estamos muy agradecidos a Dios, muy felices de verte así y a tope, ¿no? Y vamos a hablar del Congreso ahora. La primera pregunta es, pues si este Congreso, que habéis preparado con tanto esmero y con tanta expectativa, pues ha colmado esas expectativas eh, y qué balance haces del Congreso, el 18º Congreso, que también coincide con ese 60 aniversario de la Asamblea de Dios de España. Bueno, pues las expectativas han sido plenamente alcanzadas e inclusive superadas en cuanto al impacto espiritual que hemos vivido todos allá, ¿no? Piensa que este congreso se da después del periodo de restricciones. Aunque el año pasado tuvimos ya el presencial, Mm. pero fue muy restringido, todavía estábamos enmarcados dentro de muchas restricciones y fue un semicongreso presencial. Este año ya nos dimos rienda suelta, allí había de todo, dijéramos, todos los ingredientes propios de nuestro evento se pudieron dar y a pesar de la dificultad organizativa, porque en los previos del Congreso, pues todavía las empresas eh, tenían dificultad para dar precios por la especulación económica. Ahora ya se ha nivelado todo, pero ha sido una lucha llegar hasta aquí. Mm. Pero la respuesta de la gente ha sido extraordinaria, porque es como que ya venían con ganas, o sea, es como se juntó la cerilla y la paja, ¿no? Creo que los ingredientes habidos en torno al Congreso contribuyeron a que de pronto pues la gente pudiera recibir, yo creo que una palabra del Señor que les pudiera animar y al mismo tiempo espacios para la oración, espacios para la adoración, para la alabanza y combinar dos elementos que son muy importantes, el encuentro con la historia que siempre nos lleva a la gratitud y a la celebración y la proyección hacia el futuro, que es lo que debe de primar en este tipo de celebraciones. ¿Para qué? Pues para no quedarnos en las cosas del ayer, sino sobre la base del agradecimiento y la celebración, pedir a Dios pues un impulso renovado para lo que tenemos por delante, que no es poco. Ganas contenidas, había ganas de celebrar, se notaba en el ambiente. Sí, Y eso que, bueno, los pentecostales son muy festivos siempre, ¿no? No sobra ninguna ocasión para glorificar a Dios a viva voz, pero claro, como tú decías, la pandemia había pues hecho mucho daño en ese sentido, ¿no? Había causado muchas imposibilidades, ¿no? Pero qué bonito poder volver a celebrar de esta manera y con tanta libertad y alegría, ¿no? Eh, Decías mirar la historia para no quedarse en la historia, para ir hacia el futuro, ¿no? Lanzarse hacia el futuro. Hablaremos del futuro en un momento, pero me gustaría hacerte una pregunta que del tiempo que estuve allí, que fue poco, fue un día prácticamente que pude estar y sí me dio la impresión de que un tema que estaba en el ambiente también era la necesidad de ver las raíces de donde viene el movimiento, las asambleas de Dios y más allá, ¿no? El movimiento pentecostal a nivel global. De hecho, una de las ponencias que me pareció muy interesante fue eh, la de una que se titula Pentecostalidad versus neopentecostalismo, ¿no? efectivamente. Que entiendo, en el fondo está detrás la necesidad de recoger las señas de identidad del movimiento pentecostal en un contexto pues en el que los ciertos extremismos han hecho mucho daño o están haciendo daño al testimonio de las iglesias pentecostales en general, ¿no? Y a la Asamblea de Dios de España en particular. ¿Cómo valoras eso también? Si eso era uno de los objetivos también, ¿no? O Sí, está siendo uno de los objetivos. sí, sí, absolutamente. Uno de los puntos, de los ejes que nos lleva a impulsar nuestro movimiento es prestar atención a la esencia. La esencia se basa en de dónde venimos, cuál es nuestra historia, cómo se provoca el mover pentecostal, el movimiento pentecostal en el mundo, del cual nosotros venimos, y por otro lado la parte doctrinal, teológica. Es decir, creemos que hoy estamos amenazados por distintas corrientes eh, denominadas neopentecostales o de tendencias pentecostalistas, y el ponente hizo una clara referencia a la pentecostalidad, que debe ser lo que mejor define nuestro posicionamiento, ¿no? Desde el punto de vista histórico, doctrinal. Pero para hacerlo simple el tema,
Lo importante era mostrar, y por eso digo que fue intencional, primero recordar de dónde venimos y cuál es nuestra esencia, nuestra razón de ser, a través de una mirada hacia la historia. Y por otro lado, conectar a las nuevas generaciones con lo que es nuestra esencia, con Ujú, lo que es nuestra historia. Y esa simbiosis, ese congreso intergeneracional donde los jóvenes conviven con los históricos, donde los históricos son honrados, son aplaudidos, no por ensalzarles, pero sí ujú, por el trabajo, la fidelidad, eso causó un ambiente, una atmósfera realmente extraordinaria, porque los jóvenes tuvieron la oportunidad de encontrarse con la historia, con sus raíces, y por otro lado, los históricos se dieron cuenta que había espacio para la honra. Y ujú. cuando nosotros, los que venimos detrás, sabemos agradecer a los pioneros y a los que nos han abierto camino, a los que nos han brindado el espacio que hoy ocupamos, les sabemos honrar, la honra abre el espacio del cielo, abre la bendición sobre las nuevas generaciones. Y eso, bueno, pues para resumirte, creo que fue uno de los temas claves, ¿no? Mirar la historia con la perspectiva de honrar a los que hicieron posible lo que hasta donde hoy hemos llegado. A mí personalmente me ha parecido un tema clave, muy interesante, muy sabio poder abordarlo de esta manera. Decir además, para quienes nos estén escuchando, que pues las conferencias, las plenarias, esta incluida, la de pentecostalidad y neopentecostalismo, y también otras muy destacadas que ha habido, se pueden ver en la página de YouTube de la Asamblea de Dios de España, y yo lo recomiendo, que, sin duda que es algo muy especial, hay un material muy bueno allí y muy fresco. Y bueno, si se me permite la broma, quizá una de las amenazas de los últimos años en la Asamblea de España es la cantidad de argentinos que han aterrizado en nuestro país. Lo digo yo que no soy sospechoso de tirarme en contra de los argentinos, ¿no? Pero bromas aparte, me sorprendió ver a tantos paisanos allí. Eh, Quizá la pregunta seria sería, ¿cómo valoráis esta? Porque 60 años de historia, un arraigo muy importante, pasando una guerra civil, un montón de cosas que los españoles evangélicos en general y vosotros en particular como movimiento habéis sufrido. Eh, pero en los últimos años ha habido un gran impacto de la inmigración de distintos países, pero sobre todo de Latinoamérica en general, ¿no? No solo argentinos, había allí eh, muchos voluntarios y gente muy activa, muy comprometida dentro de la iglesia, sirviendo, bueno, también pastores y ministros, ¿no? Que son de procedencia latinoamericana. ¿Cómo valoras eso dentro de vuestro movimiento? Bueno, lo valoro muy positivamente porque además eh, eh, tanto mi predecesor, que fue José María Baena, como en mi caso, ya cumplo 19 años al frente del Consejo Ejecutivo y con el equipo con el que llevamos trabajando muchos años, en el caso de Esteban Muñoz, 22 años trabajando juntos Mm, en distintos cargos, siempre hemos sido muy intencionales en aprender a recibir a aquellos que vienen de otros países mm, con el deseo de servir al Señor en nuestra mm, nación. También hemos querido siempre enseñar dentro de nuestra humildad y nuestra experiencia a que otros supieran llegar, para llegar al punto de que al final ni los que estamos ni los que vienen tienen rangos distintos, mm, sino que todos somos ministros. Procurar eso ha ayudado a que de pronto pues, podamos trabajar en equipos, podamos mm, trabajar de una manera consolidada, de una manera bien integradora y decir que al fin y al cabo lo que hoy, lo que pudiste comprobar en el Congreso es el reflejo de la Iglesia en España, cuando mm, comenzó la avalancha de hace ya 20 años, si no recuerdo mal, la avalancha de inmigrantes, pues nos encontramos que pasamos del 2% de extranjeros en nuestro país mm, a prácticamente al 14%, ¿no? mm, Dependiendo de algunas comunidades, incluso más. Así sí, que yo creo que al fin y al cabo, yo siempre califiqué el fenómeno de la inmigración respecto a la Iglesia como el movimiento misionero más grande que hemos llegado a mm, vivir en el siglo XX y XXI, mm, porque ninguna agencia misionera podría haber provocado esa influencia tan positiva a nuestro país y mm, sobre todo a la Iglesia.
España era monocolor en todos los ámbitos, era muy estricta en sus culturas y tradiciones, y la influencia de aquellos que vinieron a ser parte de esta tierra creo que ha contribuido a la diversidad y por tanto a ver el mundo de una manera más plural y al mismo tiempo más enriquecedora, ¿no? Así que nos hemos enriquecido como iglesia, como ministerios, y si bien tenemos que seguir reflexionando sobre ciertas cuestiones y sobre todo para no caer en tendencias que demos la espalda a cierta Mm, realidad cultural con la que tenemos que conectar, pues bueno, si sabemos ponderar, sabemos mantener el equilibrio, creo mm. que siempre, siempre la inmigración, cuando está dentro de la soberanía de Dios, pues está bienvenida. Claro que sí, comparto totalmente y sería tema para otra reflexión, Y otra entrevista, pero otra entrevista, ¿no? Sí. lo comentaba yo hablando con algunos ahí mismo en el Congreso y en días posteriores que gracias a Dios por las agencias misioneras y todas las iniciativas, pero no hay movimiento misionero más importante que de las migraciones Efectivamente. históricamente, ¿no? Que desde que la iglesia en Jerusalén fue perseguida y desparramada por Samaria y por toda Asia Menor en adelante, ha sido lo que Dios más ha usado para llevar pues, el Evangelio a distintos países de distintas culturas, ¿no? Eh, seguimos. Me gustaría que me explicaras qué es la iniciativa MM33, a la que dedicaste un informe allí muy interesante y creo que está dentro de esto que hablamos, el futuro, el presente y el futuro de la Asamblea de Dios de España, ¿no? Sí, MM33 es la visión global de la Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios, cuyo lema es MM33, o sea, 2033, con un sublema es su mandato, nuestra misión. Por tanto, apunta a potenciar al movimiento global de las Asambleas de Dios hacia el levantamiento de una cosecha, producto también de un avivamiento. Eso nos lleva a posicionarnos ante unas metas y unos objetivos a nivel global, y España, como país que se suma a ese pacto global, pues lleva a cabo también sus propias metas, sus propios objetivos, sumando al global. Entonces, nosotros a esa visión global MM33 contribuimos mediante lo que llamamos la agenda AD MM33. O Mm, sea, ¿qué significa eso? Bueno, pues que tenemos una agenda que está enmarcada en tres, diríamos, en tres etapas básicas. Una de ellas es la sensibilización y comunicación, que concluye con este año 23, que además, para decir, aunque luego hablaremos del tema, si es que da tiempo, MM33 a nivel global se lanza en Madrid, en el Congreso no, Mundial. ahora lo mencionaremos, sí. Sí, ahí se va a hacer el lanzamiento, vendrán superintendentes de todas partes del mundo y se firmará un pacto, perdón, con el que nos comprometemos a sumar a esa visión. No sé si llegaste a oír hablar alguna vez de la década de la cosecha. Fue una visión también global pero solamente afectó a Latinoamérica y no fue de impacto global. También algunos países de África, pero esto parece como es que es más intencional. Entonces hay una primera etapa que es sensibilización, otra segunda etapa que es la implementación, que son los siguientes 5 años, y luego el pleno desarrollo, que es el impulso que va desde 2026 al 2033. Desde luego, Nosotros lo en que... España, para Sí. resumirte el tema muy brevemente, Ujú. nosotros con esta visión lo que apuntamos es a un aspecto muy importante, es la revitalización de la iglesia, la revitalización de lo que es nuestro movimiento. Creemos que la revitalización resume bien lo que es el avivamiento que debe producirse en todos los órdenes del movimiento. Y eso se llega a lograr mediante cinco, dijéramos, ejes. Ujú. Comunicación, segundo, liderazgo, tercero, misión, cuarto, identidad y quinto, sin duda, pues la misión propia, ¿no? Así que vemos que esos cinco ejes desarrollados de distintas maneras, hemos creado una comisión nacional, luego una de sus comisiones que trabajan transversalmente eh, mediante propuestas
Esta agenda se trabajó en España durante 3 años con diferentes consultas, foros. Se ha hecho un documento. De ese documento salen estos 5 ejes y de estos Mm, 5 ejes son unos objetivos. Y para alcanzar esos objetivos y esas metas se deben de ir implementando en esos 3 etapas distintas propuestas que nos lleven a lograr esa revitalización que pasa por la Iglesia, por los ministros, los creyentes, la experiencia mm. pentecostal, la doctrina, la esencia, en fin. Te lo he resumido lo mejor que he podido, Sí, pero ya, no, ha sido un buen resumen. De hecho, nos has descrito el camino, ¿no? O los objetivos, digamos, que seguramente en el trabajo se van a alcanzar en alguna medida. Eh, no has hablado de números, eso me ha gustado, pero los números son importantes también a veces como objetivo, ¿no? Y he visto en la página web de la Alianza, la Asamblea de Dios Global, que se plantean, evidentemente los resultados pertenecen al Señor, pero se plantean como una meta de propuesta 1 millón de iglesias, ¿no? Para el 2033 de la Asamblea de Dios no, un en millón el de mundo. creyentes. ¿Eh? 1 millón de iglesias, sí, Un correcto, millón sí, de sí, iglesias. sí, sí. Entonces, ahora no sé qué cantidad de iglesias hay, pero hablaban de, no sé si llegan al medio millón, pero es un salto importante, ¿no? Sí. En España hay también algún número como objetivo, porque ahora tenéis cerca de 600, globalmente, entre iglesias, puntos de misión y demás, Sí, tenéis son casi quinientas noventa y 600 dos lugares de testimonio, congregaciones. ¿no? Sí, Sí. 592 congregaciones con local. Sois una de eh, las familias evangélicas en España con mayor implantación territorial y más grandes en el sentido. Eh, Tenéis un número también así, me imagino que sí, en 1 millón. la idea es llegar hasta el año 2000 aplicando un sencillo algoritmo, primero por la proyección que las propias iglesias dan, porque hemos hecho un FODA, o sea, un estudio de fortalezas, debilidades, oportunidades y, en definitiva, todo lo que significa un análisis a los propios ministros y luego un formulario donde se preguntaba cuáles eran las expectativas de las iglesias. Entonces, teniendo en cuenta las aportaciones de los pastores y la proyección del crecimiento en los últimos 10 años, pues en los próximos 5 años pasaríamos casi a 900 iglesias y hasta el 2033, de una manera manteniendo esta progresión, deberíamos estar pues cerca prácticamente de las 1.300 iglesias, ¿no? Si no 1.400. Así que estos son números redondos lo que estamos proyectando. Y Qué claro, bien. lógicamente eso implica crecimiento de ministros, implica más creyentes bautizados, implica más obreros, más ministros, más obreros estudiando la Biblia, formándose. En definitiva, es como un conglomerado, sí, alcanzar iglesias, sí, pero para alcanzar más iglesias hay que levantar más obreros y las iglesias Claro, tienen que ser por eso saludables. hablabas del revitalizamiento de las iglesias, ¿no? Claro, Todo pero si las eso iglesias no se decías antes, revitalizan, las los cinco iglesias no ejes, son ¿no? saludables, pues es como la oveja. La oveja se multiplica si está saludable. Las Claro, ovejas que están enfermas no dan a luz. Entonces claro. las iglesias saludables tienen que naturalmente multiplicarse. La multiplicación no puede ser una proyección empresarial de la iglesia. Claro, La evidentemente. multiplicación tiene que ser algo orgánico, algo propio de la vida del Espíritu Santo, activada en cada uno de los órdenes de la iglesia. Y eso es lo que llamamos revitalización, ¿no? Perfecto, muy bien, queda muy claro. Lamentablemente el tiempo no da para mucho más, pero sí me gustaría que hablemos de ese próximo Congreso Mundial de Shine 2023. Haciendo un poquito de historia para nuestra audiencia, algunos recordarán que a comienzos de 2020, concretamente en el mes de marzo, estaba previsto, ¿no? El Congreso Mundial de las Asambleas de Dios en Madrid. Iba a ser en la Caja Mágica en esa ocasión, creo recordar. Y bueno, ¿qué pasó? Pasó que se vino una pandemia y que justamente la Asamblea de Dios de España fueron noticias de todas las portadas prácticamente, o si no las portadas, pues sonaron mucho en ese contexto de pandemia que todavía no sabía si era pandemia o no era pandemia, en España no estaba claro, pues se recomendó desde el Ministerio de Sanidad pues suspender ese evento, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas aquel momento? Lo primero.
Muy impactante. Tú estabas testigo, tú eras testigo porque fuimos juntos a ese encuentro con el Sí, lo señor Lutz recuerdo bien, claro. y con las personas encargadas de darnos la noticia de la imposibilidad de la Fue realización del tremendo, veto. lo recuerdo con mucha angustia en el momento, Sí, pero sí, fue una decisión muy, muy fuerte porque estábamos prácticamente a unos días vista, toda la gente ya con sus billetes sacados, todo contratado. Y fue, si no recuerdo mal, el primer evento que se suspende mm, con ese calibre, ¿no? O sea, el primer evento. Mientras tanto, se seguían celebrando conciertos y de hecho se celebró al día siguiente o mm, al fin de semana el tema de la mujer, que tanto dio que hablar, ¿no? En fin, dejando a un lado la parte polémica de todo este asunto, sí. que hay mucho para hablar, lo que yo sí supe y tuve el convencimiento de que hacíamos lo correcto, aquello nos dio también otra vez ante un gran desafío, una paz enorme. Tomamos esa decisión eh, y fue una locura, porque luego a partir de ahí, pues lo que nos tocó fue remar contracorriente, tratando de evitar el mayor impacto posible Impacto. por las pérdidas que se habían producido. Y bueno, al punto de que finalmente, bueno, se hizo el saldo, las pérdidas fueron monumentales. Y bueno, luego al fin y al cabo, pues la fraternidad global pues actuó de una manera corresponsable y lo que hizo fue re, o sea, volver otra vez a darnos la confianza para que pudiera realizarse el evento 3 años después. Bueno, intentamos en el 21, pero fue inviable y ya Mm. finalmente para el año 23. Y así Yo, si fue me como... permites, recuerdo esa situación muy bien. La verdad que me quitó el sueño un par de noches por todo lo que estaba, imaginaba, me ponía en el lugar vuestro. Tomasteis una decisión difícil, pero muy valiente a nivel local, con el respaldo también y la comprensión de la Asamblea de Dios Global Internacional. Eh, pero fue providencial en alguna medida que el daño no fue mayor porque igual después hubiera estado prohibido realizar el evento porque el estado de alarma se decretó unos días antes de que, donde ya no se podía celebrar por ley. O sea, lo que al Efectivamente. principio fue recomendación, una recomendación muy firme, pero una recomendación, al final, el estado de alarma, creo recordar que fue el 14 de marzo y se decreta, a partir de ahí ya no se podía celebrar ningún evento, o sea que igual lo hubieran prohibido, pero hubiera sido peor tener que suspenderlo en ese momento, quizá, quién sabe, ¿no? Bueno, hubiera sido otra historia, pero las cosas como fueron, gracias a Dios, y qué bien, se ve que el testimonio vuestro, el sufrimiento en aquel momento, el que estabais preparados para hacer algo grandioso, eh, ha merecido que os renovaran la confianza, ¿no? A nivel internacional y que ahora sí, 3 años después, superada ya la pandemia, gracias a Dios, pues podáis celebrar ese Congreso Mundial en Madrid, anfitriones de un congreso internacional, quizás de los más importantes que pueda haber a nivel evangélico en el mundo. Madrid como ciudad anfitriona, capital, digamos, del movimiento de la Asamblea de Dios global, ¿no? Cuéntanos, ¿en qué consiste, cómo os preparáis para ese Shine 2023? Bueno, primero el lema. Lo dice todo. Primero, shine significa brilla, es un imperativo, no es brillar, sino brilla. Es un imperativo tomado del mandato del Señor en Isaías, levántate y resplandece. Uh -huh. Mientras que la oscuridad inunda las naciones, la iglesia tiene que levantarse, tiene que haber una acción determinada de posicionarnos en nuestro rol, en lo que somos, en nuestra identidad, y a eso le sumamos la palabra de Jesús cuando dijo, vosotros sois la luz del mundo. La luz no puede estar discreta, tiene que posicionarse en un lugar en alto. De ahí que Shine vaya acompañado también de un sublema que es eh, llamados a influenciar, call to influence. Uh -huh. Eh, definitivamente la iglesia tiene que influenciar por su luz. Y la luz son las obras, el compromiso, el llevar a cabo la misión. La iglesia tiene que experimentar un nuevo despertar y ser llamada a la obediencia. Y de hecho, pues este congreso se liga a MM33 para dar impulso a toda esta agenda para los próximos 10 años. Se va a Así que lanzar allí el MM33
Sí, sí, para sí. una década Sí, porque es un encuentro no masivo, sino de liderazgo principalmente. Ujú, Liderazgo, primero, a nivel pastoral y de líderes de regiones del mundo, y luego también liderazgo de Next Gen, es decir, de los líderes de jóvenes de Asambleas de Dios. ujú. Principalmente. Vendrán algunos obreros, algunos miembros de iglesia, pero principalmente no es un evento de masas, sino un evento, aunque van a ser miles, pero está apuntando más a líderes de naciones, líderes de movimientos, y ahí es donde vamos a estar trabajando. Por otro lado, aparte de MM33, de NextGen, vamos a tener una serie de ponencias y una serie de momentos muy importantes para dar impulso a esta visión, dar impulso a la reflexión, a talleres, foros, y acabará pues con un evento de carácter evangelístico el día sábado. El día sábado probablemente que abramos ese espacio, estamos calibrando todavía la posibilidad de que ese lugar pueda ser abierto a la Iglesia de Madrid para los que quieran venir con amigos, familias que no conocen al Señor y cerrar el evento de puertas afuera, no de puertas adentro, con un impacto evangelístico. Así que Es este en sería octubre, recuérdanos la fecha, por favor. del 12 al 14 de octubre. Ujú, O sea, coincide con la hispanidad, es un jueves que arranca, jueves, viernes y sábado, y estará precedido también, como dato, dijéramos, a nivel de noticia, aunque no es un evento abierto, pero sí el Congreso Mundial coincide con la Asamblea Global de todos los líderes de Asambleas de Dios del mundo, que es cuando escogen al presidente global y a la directiva global. ujú. Así que, pues es un evento importante, es la primera vez que se hace en España y es la primera vez que se hace en un país de habla hispana. Bueno, pues muchas noticias y muy buenas todas. Evidentemente, como bien dicen, no es quizá la importancia del evento no es tanto cuantitativa en lo que es el Es Congreso, pero sí estratégico, cualitativa, estratégico. porque va a haber el liderazgo mundial de la Asamblea de Dios va a estar aquí y estamos seguros, yo por lo menos después de haber visto y conocer cómo organizar este Congreso que habéis hecho en Gandía, estamos seguros de que va a ser pues un evento desde el punto de vista de la Bueno, tú estás organización invitado, ¿no? magnífico. Estás invitado. Así Pues sí, que allí estaremos si Dios quiere, con mucho gusto, desde luego, no me lo pienso perder. no Así vengas un día, que ven más, aprovechando que tengo influencias allí y amistad con el presidente, pues me autoinvito desde ya. O sea que, por pues muchas supuesto. gracias, Juan Carlos. Tenemos que terminar ya, pero ha sido un placer de verdad y enhorabuena por este 60 aniversario, 60 años de historia, una historia llena de bendición, de frutos, de dificultades también, de desafíos, pero que de heroísmo, mucho heroísmo en hombres y mujeres de Dios que dejaron aquí su salud, su vida, sus recursos para sembrar el Evangelio en esta tierra, en la piel de toro de España, ¿no? En tiempos difíciles, pero que felizmente hoy estamos en otro tiempo y todo nos hace esperar pues algo que todos deseamos y oramos por ello, ¿no? Incluso los que venimos de afuera, venimos con la expectativa de lo que Dios va a hacer en este país, donde esperamos que Jesucristo sea glorificado y conocido de una manera como nunca se conoció en España, ¿no? Fíjate que ese sábado, tú no estabas ya el sábado fue un derramamiento del Espíritu Santo inmenso, Uh que yo creo que la gente no hubiera acabado, los chicos, el altar estaba lleno de jóvenes. Acabamos a las 12 de la noche, porque por cuestiones de permisos. -huh. Cuando salíamos del evento, toda la gente iba para los hoteles y había una cola enorme de otros jóvenes que entraban a una discoteca. ¿Sabes qué pasó? Los nuestros se quedaron ahí a testificar, a cantar en la calle, a los que estaban en la cola. O sea que cuando el fuego de Dios está ahí, los jóvenes no los para nadie. Y uno de los indicativos de que algo realmente sucede genuino es a los jóvenes. Porque los jóvenes no disimulan. Si se meten con Dios lo vas a ver, si no, pues hay que arrastrarles. Así que nada, pues gracias por la oportunidad, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por estar con Buenas nosotros. noches. Que el Señor te bendiga y que Dios bendiga a la Asamblea de Dios de España. Muchas gracias, igualmente. Chao, Un abrazo. gracias.